Saludamos en esta mañana a todos aquellos que nos acompañan, también que recién ingresan, digamos, al programa y que nos acompañan en esta mañana de hoy, en este día tan maravilloso que tenemos y al cual le vamos a dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo por estar acompañándonos como lo hace todo el tiempo, que siempre está con nosotros, nosotros estamos en Él y es por eso que le damos las gracias y le decimos, Señor, gracias por cada día, por todo este tiempo que estás aquí acompañándonos, llevándonos siempre adelante. Te pedimos, Señor, que estés acompañando a cada uno de aquellos hermanos que puedan estar en este programa. En esta mañana, bendiciendo, dándole la paz, la tranquilidad, el amor y la armonía, que cada uno de los hogares esté repleto de tu presencia, Señor, que nuestro Espíritu Santo esté guiando nuestros pasos en cada día, en cada mañana, en cada tiempo, y que podamos estar siempre, Señor, en ti. Te glorificamos, te alabamos, te adoramos, Señor, y te damos las gracias por todo aquello que cada día tienes para nosotros, esa gracia maravillosa que nos entregas en cada momento, Señor. Gracias. Amén. Hoy tenemos la palabra que está en Hebreos, en el capítulo 10, y vamos a comenzar por el versículo 35. Me gustaría hacerlo un poco antes, pero es demasiado largo, así que vamos a estar comenzando con el versículo 35, que es esta carta que Pablo le escribe a los hebreos mientras que estaba en prisión. Por eso vamos a saltar un poquito la parte de adelante y vamos a comenzar a partir del 35, donde dice esta carta que él escribe a los hebreos, les pide, los exhorta a los hebreos, dice, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran remuneración de galardón. Mire qué maravilla lo que Pablo les está diciendo a los hebreos, que no pierdan la confianza, porque esta tiene gran remuneración, pero cuando nosotros capaz que leemos la palabra remuneración y pensamos que es una remuneración económica, y no, la remuneración cuando viene de parte de Dios no es económica, es espiritual. Tenemos una remuneración tan grande que incluso es un galardón. Fíjense qué maravilla, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Bueno, esto es algo que Pablo está indicándole a los hebreos, diciéndole que cuando nosotros cumplimos con la bendición de Dios, cuando nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, Él nos va a dar esa promesa que tiene para nosotros. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y cuál es la promesa que nosotros tenemos de Él? Y que Él va a venir a darnos esa promesa, Él va a venir a entregarnos esa promesa, es la promesa de la vida eterna, esa promesa que Él tiene, que nos hizo cuando nos dijo que Él iba al lado de su Padre a prepararnos ese lugarcito para nosotros, esa hermosa morada que Él tiene preparada para nosotros. Bueno, esa es la promesa que nosotros vamos a obtener. Por eso Pablo les dice, la voluntad de Dios y obtengáis la promesa. Entonces dice, ahora el justo vivirá por fe, ¿no? Por fe en Cristo y en la cruz, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora sí, ahora el justo vivirá por fe. Quiere decir que nosotros para obtener esa promesa de la cual Pablo les está hablando aquí a los hebreos y que también es para nosotros en este tiempo, para nosotros obtener esa promesa tenemos que vivir por fe y no por ver. Por eso es que él habla de la remuneración. Esa remuneración que nosotros no vemos porque no es tangible, porque no la podemos tocar, pero sí la podemos sentir. Entonces, y esa es la voluntad de Dios que Pablo nos dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque para cuando Él venga, nosotros hemos hecho esa voluntad y vamos a ser remunerados, vamos a ser galardonados con eso que Él tiene, con el cumplimiento de esa promesa maravillosa que Él nos ha dejado, que Él nos ha dejado por medio de su palabra. Entonces, es por eso que Él nos está diciendo, qué cerca nosotros estamos de eso, qué cerca nosotros estamos de recibir, de ser partícipes, de estar en el cumplimiento de esa promesa. Ahora el justo vivirá por fe, pero
siempre hay un pero, y ese pero muchas veces es de aviso, es un pero de precaución, es un pero que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque es un pero que nos puede volver a perder aquello que nosotros ganamos. Entonces dice, ahora el justo vivirá por fe, pero si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Eso está diciendo Dios, que si el justo se vuelve atrás, no será agradable a los ojos de Dios. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición. Entonces aquí Pablo está aseverando, está diciendo, nosotros no nos volvemos atrás. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdernos, porque cuando nosotros muchas veces tenemos una prueba, una dificultad, nos cuesta mucho seguir adelante, nos cuesta mucho encontrar una salida, muchas veces nos debilitamos en la fe, muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Será que Dios me castiga? ¿Será que Dios está haciendo algo para que yo salga, para que lo deje, para que me aparte? Bueno, esos son sentimientos emocionales, carnales, y que nosotros muchas veces tenemos, y que bueno, a veces resulta normal en la desesperación. A veces estamos en un lugar donde no encontramos una salida, donde no vemos más allá y tenemos esas dudas. Eso puede sucederle a cualquier persona, a cualquier cristiano, a cualquier ser humano. Pero Pablo está diciendo que nosotros no somos, podemos tener una duda temporal, sí, es normal, podemos tener una duda por un poquito de tiempo, sí, por el dolor muchas veces nos hace pensar, y muchas veces el enemigo es que también aprovecha esas situaciones y entonces viene a perturbarnos, a darnos esos pensamientos que van en contra a lo que Dios quiere de nosotros. Pero nosotros tenemos que vencer, porque nosotros tenemos las armas de nuestro Señor Jesucristo para poder vencer esa batalla contra el enemigo cuando quiere imponerse, cuando quiere llevarnos por ese camino de perdición, el cual Pablo está advirtiéndonos acá, porque él pone ese pero que es tan interesante, ese pero si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Entonces Dios va a sentir eso que nosotros estamos pensando, sintiendo, esa batalla que nosotros estamos viviendo en ese tiempo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, la fe es la que nos va a llevar a nosotros a la salvación. Nosotros tenemos que estar siempre firmes en esa fe. Sí pasamos momentos, sí, pero siempre la firmeza tiene que estar. Siempre tenemos que vencer esos sentimientos, esas cosas negativas que nos vienen. Bueno, siempre tenemos que vencer porque la fe es la que nos va a dar las herramientas, la fe es la que nos va a dar las armas, la fe es la que nos va a llevar adelante a vencer esa batalla, a hacerle frente al enemigo y a salir victorioso, porque tenemos la promesa de Dios que Pablo nos está diciendo aquí, la promesa que dice, porque la paciencia os es necesaria. La paciencia, ¿cuándo? Cuando estamos pasando esos momentos, la paciencia es nuestra mayor virtud, nuestra mayor posibilidad de sobrepasar las situaciones difíciles, porque tenemos que tener paciencia, es necesaria. Acá Pablo lo está reafirmando, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Entonces, nosotros no podemos volvernos atrás, no podemos salir de aquello donde nosotros estamos, no podemos perder la gracia de nuestro Señor, porque eso le duele a Dios, eso no le agrada a Dios y no es bueno para nosotros, porque vamos a perder esa promesa maravillosa que Él nos está dando acá en este momento, nos está dando esa promesa de que vamos a estar al lado de nuestro Señor el día que partamos de este lugar. Entonces, dice, sino de los que tienen fe para la preservación de su alma. La fe es la que nos va a salvar. La fe es la que nos va a llevar por ese camino. Entonces, aquí Pablo continúa diciendo, es pues la fe la sustancia. La fe es algo que nosotros tenemos dentro nuestro, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Nosotros sentimos una sustancia, es algo que está ahí guardadito, es una cosa maravillosa, es aquello que nosotros cada día
que vemos, las cosas que sentimos a Dios más cerca nuestro, es eso que va creciendo continuamente, que no para nunca de crecer, es eso que está con nosotros cada día de nuestra vida. Bueno, es pues la fe. Aquí Pablo está dando la definición de la fe. Él está diciendo qué significa la fe, qué es la fe. Bueno, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, es aquello que nosotros esperamos, que esperamos siempre en Dios. Por eso yo les estaba diciendo al principio, no es cuestión de pedir, sino es cuestión de esperar, porque la gracia viene y viene toda junta, no viene por partes, no viene un pedacito hoy, otro pedacito mañana, no, todo viene junto, es una sustancia tan maravillosa la fe que nos hace esperar. ¿Con qué? Con paciencia. Esperamos con paciencia, como dice Pablo, para obtener esa promesa. Bueno, esa es la definición de la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, a través de la fe es que nosotros vamos obteniendo todo esto que Dios nos da de aquellas cosas que nosotros no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos muchas veces cuando nosotros tenemos la felicidad de pronto de poder compartir un almuerzo en familia, de poder compartir un tiempo en amor, en calidad de vida, un tiempo de ayudar a los hermanos, un tiempo de estar aquí con ustedes en este momento, de compartir el Evangelio, de llevárselo a quien sabe quiénes hoy que puedan estar escuchando o viendo y necesitaban una palabra. Bueno, eso es lo que no se ve de pronto, lo que se logra a través de lo que nosotros hacemos y que nosotros muchas veces no lo vemos, no sabemos. Bueno, esa es la demostración de las cosas que no se ven. La fe no está basada en los sentidos de la vista, por ejemplo, no está basada en ese sentido, está basada en el sentido del sentir, ¿no? No es lo que nosotros vemos, sino que es lo que nosotros sentimos. Entonces, es más bien la fe es a la palabra de Dios, es a nuestro Señor Jesucristo, esa es la fe, porque por ella, por la fe, ¿no? El que está hablando, por ella alcanzaron testimonio los antiguos, o sea, la aprobación que el Señor hizo de aquello todo que se habló en el antiguo, los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios. Esto hablábamos ayer. La fe, la fuerza que tiene la palabra. La fe de todo aquello que se demuestra, pero sin que nosotros lo veamos. Pero la fe que constituye la palabra, porque nosotros por fe nosotros hablamos, no por fe nosotros vivimos, por fe nosotros hacemos las cosas, no por verlas, sino por fe, y porque muchas veces nosotros hablamos por fe. Todo lo que sale de nuestra boca, de nuestro corazón, es por fe. Y bueno, y así fue que Dios hizo la creación, por fe y por la palabra. Entonces, la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios. Es todo uno, es toda una conjunción, es la palabra por fe, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, por fe nosotros vemos aquello que hoy está hecho por nuestro Padre y que antes no estaba y que sin embargo por la palabra lo hizo. Nosotros hoy lo vemos. Dios comenzó de la nada. Por eso es que con solo pronunciar palabras las cosas comienzan a surgir, las cosas comienzan a hacerse. Entonces, por fe nosotros vamos a lograr cosas que Dios nos va a dar en nuestra vida, que si no fuera por medio de esa fe, nosotros no la obtendríamos. Si no fuera por esa fe, por la seguridad, porque nosotros cuando le damos gracias a Dios, se las damos por fe. Le damos gracias por cosas que aún no tenemos, que aún no vemos, que aún no sabemos que van a venir, pero sin embargo, por fe, nosotros le agradecemos aún así a Él por todo aquello que Él tiene para darnos, por esa promesa incluso maravillosa que Él tiene de que cada día nos hace un nuevo día, que nosotros abrimos los ojos, un nuevo día, que nosotros somos recibidores de esa promesa. Nosotros recibimos cada día esa promesa de Él. Entonces, eh, por la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. O sea, que se hizo
algo de lo que no existía. Por fe, es por fe y por la palabra. Hizo algo de lo que no había. Por fe, acá nos va a dar unos ejemplos tan lindos de las cosas que se han logrado por fe y las cosas que hoy nosotros podemos lograr también por fe. Y esto es lo que quiero enfocarme hoy en la palabra de hoy, por fe. Las cosas que se hacen, como esa Rosita que hoy estaba contando más temprano, que por fe ella era una y resultaron ser tres en un mismo pimpollo. Bueno, por fe las cosas suceden también a nosotros, también nos suceden cosas increíbles por fe. Entonces acá Pablo les cuenta a los obreros, a los hebreos, las cosas que sucedieron en el antiguo, como él nombra acá, por fe. Entonces dice, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios dando Dios testimonio a sus ofrendas, o se refiere al hecho de que el sacrificio del Cordero que representó a Cristo fue aceptado por Dios en aquella época, ¿no? En que todavía Cristo no había estado en la cruz. Y dice, por fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque era trasladado Dios. Y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él agradó a Dios porque puso su fe exclusivamente en Cristo. Sin fe, en efecto, dice Pablo, miren esto qué interesante. Sin fe, en efecto, es imposible agradar a Dios. Sin fe, nosotros no podemos agradar a Dios porque sin fe no vamos a hacer nada de aquello que Dios está poniendo aquí, de aquello que Dios nos está diciendo aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Entonces, a través de nuestra fe, nosotros realmente estamos creyendo que Él existe, por supuesto, no hay dudas. Es galardonador de los que lo buscan. Entonces, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es galardonador de los que lo buscan. O sea, que aquellos que buscamos a Dios, Él nos da un galardón. Recuerdan que ya en la parte anterior decía que seríamos galardonados por nuestra fe. Bueno, acá lo vuelve a recalcar. Él dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. Lo vuelve a repetir una vez más. Por fe Noé, habiendo recibido respuesta de las cosas que aún no veía, fíjense el ejemplo que nos da sobre lo que hizo Noé sin ver, simplemente por lo que Dios le dijo que debía hacer, porque él preparó el arca en que su casa se salvase. Él hizo aquello que Dios lo estaba mandando a hacer, incluso ante la duda, ante la incertidumbre, ante de pronto algún comentario que le decía, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Esto es lo que tenés que hacer. Y sin embargo, él preparó el arca en el que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Fue heredero de la justicia. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Fíjense, por fe lo que logró Abraham. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hoy nosotros somos coherederos de la misma promesa. Hoy nosotros somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo de esa maravillosa promesa, porque esperaba una ciudad con fundamentos y el arquitecto y constructor de la cual es Dios. Él creía en aquello que él sentía, él creía que iba a lograr eso y lo logró. ¿Por qué? Por fe simplemente, por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Entonces ella dio a luz ese hijo que tuvo que ver mucho con el Redentor, con nuestro Señor Jesucristo, el Señor venidero, ¿no? Él tuvo mucho que ver con todo eso y ella fue una mujer grande, una mujer de mucha edad, pero sin embargo tenía fe
incluso cuando le llegó la noticia, ella no le pareció raro, dijo, pero bueno, si tú lo estás diciendo, Señor, yo creo. Bueno, por fe ella logró tener ese hijo ansiado, porque creyó ser fiel al que lo había prometido. A veces nos cuesta un poquito, a veces nos cuesta ser fieles en realidad, a veces nos cuesta completar todo eso que nosotros sentimos, porque a veces, como hablábamos hace un ratito, a veces dudamos, a veces nos cuesta, a veces pasamos algunas situaciones y decimos, ¿será que el Señor me está diciendo tal cosa? ¿Será que va a venir tal otra? ¿Será que cosas que nosotros no esperamos y que de pronto el Señor nos dice que nos va a venir y nos confirma de un lado y nos confirma del otro y de pronto nosotros estamos en eso que Él nos había dicho que iba a suceder y nos parece que es algo, decimos, no lo esperaba, no sabía, no entiendo cómo que me llegó esto y el Señor me lo había dicho y yo no lo había entendido. Y bueno, pero es por fe, es porque nosotros tenemos fe que Él nos da esas cosas que aún nos sorprenden. Es porque a veces decimos, pero el Señor se ocupa tanto de nosotros, que nos da tanto. Y sí, y es así, y Él se ocupa así de nosotros, se ocupa porque nosotros esperamos en Él, confiamos en Él, tenemos fe en su promesa. Es por eso que Él está junto a nosotros, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vieron cosas naturales, cosas de la naturaleza que tenemos alrededor nuestro y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que están ahí, no sabemos valorizarlas, no sabemos recibir estas cosas maravillosas que Dios nos da y que las vemos y nos parece que son naturales, que están ahí, que bueno, que por algo. No, son estas cosas maravillosas de las cuales incluso se habla en la palabra, salieron como estrellas, dice, del cielo, una multitud, qué maravilla. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Vieron como a veces nosotros perdemos la oportunidad. A veces dejamos cosas tan importantes por cosas superfluas, por cosas que no tienen sentido, por cosas que no nos hacen bien, por cosas que de pronto son a los ojos de Dios incluso dolorosas. Son cosas que hacemos o decimos que lastiman o que hieren o que no son ni siquiera buenas porque lo que siempre estamos diciendo, lo que dice la palabra, lo que sale por nuestra boca es lo que nosotros tenemos en el corazón. Entonces cuando vamos a hablar mal o cuando vamos a decir cosas que no son o cuando vamos a injuriar a un hermano, entonces esas cosas no son conformes a Dios. Esa no por eso que acá Pablo dice, conforme a la fe murieron todos estos, porque no eran, no habían recibido, no tenían fe, no eran buenos. Entonces por eso es que no recibieron las promesas, sino mirándolas de lejos, no creían. O sea, capaz que tenían un poco de fe, pero no era suficiente para creer y que podían alcanzar todo aquello que Dios tenía para darlo. Entonces los miraban de lejos, displicentemente, despectivamente, sin darles importancia. Entonces, y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Eso pasa. Muchas veces hay muchos extranjeros en la iglesia. Muchas veces hay muchos peregrinos en la iglesia, porque andan buscando, buscando, buscando y no encuentran afuera lo que deberían encontrar dentro. Lo que deben encontrar dentro lo buscan afuera y recorren un lado y recorren otro y van de aquí para allá, pero no es afuera, es dentro, es ahí donde tenemos que. A veces nosotros somos peregrinos en nuestra propia tierra. Nosotros mismos no nos encontramos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una duda, porque hay una falta, porque hay una falta de perdón muchas veces. Entonces eso no nos deja entregarnos completamente. Cuando hay falta de perdón, nosotros no nos podemos entregar porque tenemos ese sentimiento de que si nosotros vamos a ir a Cristo y no perdonamos, entonces nos sentimos culpables. Y por eso muchas veces somos peregrinos, por eso andamos buscando cosas afuera que tenemos que solucionarlas por dentro. Entonces por eso Pablo habla acá de eso, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria,
se refiere a ese que está aquí, pero que no tiene ninguna referencia, que no tiene un lugar, que si se acordaran de aquella de donde salieran, nunca se volverían atrás, y cierto, tienen tiempo para volverse. Nosotros podemos aplicar esto a nuestra fe, que siempre tenemos un tiempo para volver, que nuestro Señor siempre es amoroso, que Él siempre nos da una nueva oportunidad, que siempre estamos en el tiempo de poder volver a nuestra casa, a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en este tiempo y en este momento. Dice, ahora el justo vivirá por fe, pero no nos volvamos atrás. No podemos volver atrás, porque si no, esto no le agradará a Dios. Tenemos que seguir siempre para adelante. Pasamos un desierto, estamos en un valle de huesos secos, sí, muchas veces, pero eso hace parte de nuestro crecimiento, hace parte de nuestra mejora, hace parte de lo que nosotros tenemos que hacer para estar al gusto de Dios, por decirlo de una manera. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, dice Pablo, porque si nosotros volvemos atrás sí que nos perdemos. Si volvemos atrás sí que dejamos todo, perdemos todo lo que teníamos, perdemos todo aquello. ¿Saben cuál es la manera de volver atrás? ¿Saben cuál es la única manera en que nosotros perdemos la salvación? Y esto yo lo repito todos los días para que quede grabado en cada uno de nosotros. La única manera en que nosotros perdemos la salvación es cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera, porque nosotros somos salvos por gracia, porque Él nos salvó en la cruz, Él nos lavó, nos limpió de pecado con su propia sangre. ¿Para qué? Para que tengamos la salvación de la vida eterna. Pero si nosotros nos volvemos atrás, si nosotros dejamos nuestra fe, entonces eso es lo que no le agradará a Dios. Hermanos queridos, tengamos fe, seamos cada día mejores personas, mejores hermanos, ayudemos a los que necesitan, estemos siempre con una palabra en nuestros labios y en nuestro corazón para auxiliar a aquellos que están pasando momentos difíciles, busquemos a aquellos hermanos que están perdidos, tratemos de llevarlos al camino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único camino verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es a través de Él que nosotros iremos al Padre a estar a su lado en esa morada maravillosa que Él está preparándonos para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos queridos, esta era la palabra que tenía para ustedes, para compartir con ustedes en el día de hoy y les doy las gracias por haber estado ahí. Recuerden siempre que lo mejor está por venir. Seamos felices todos los días. Siempre estén recordando que aquello que ustedes tienen en su corazón es lo que le va a hermosear el rostro. Será hasta que Dios así lo disponga. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.